Hola, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe viene a nosotros a través de oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo quiero animarte para que puedas estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios y tu fe pueda crecer, desarrollarse y madurar y de esta manera puedas vivir una vida plena, abundante. Bueno, o continúo en la palabra, porque el otro también fue palabra. Eh, Titulé el mensaje Un hijo pleno por un padre bueno. Un hijo pleno por un padre bueno. No voy a hablar necesariamente de la relación padre-hijo nuestra, ¿sí? Si tenés un hijo o tenés papás en este plano. Voy a hablar de la relación nuestra como hijos de Dios, si es que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y poder experimentar a Dios como Padre. Muy bien. Mientras van terminando ahí. Ahí está. Amén. Muy bien. Un hijo pleno por un padre bueno. Quiero compartirte esta frase y va a ser el corazón del mensaje. La plenitud que experimentás en tu vida, que yo experimento en mi vida, en cada área de mi vida, emocional, espiritual, relacional, económica, está determinada por el nivel de revelación que tengo, que tenés, que tenemos de Dios como un Padre bueno. Repito la frase. La plenitud que experimento en mi vida, en cualquier área de mi vida, la plenitud en cualquier área de mi vida está condicionada a la visión que tengo de Dios como un Padre bueno. Si crezco en esa revelación, crece la plenitud en las áreas. Si en las áreas de mi vida hay cosas que no veo plenas, probablemente necesito crecer en la visión y en la experiencia de Dios como un Padre bueno. ¿Fue claro con la idea? ¿Con el concepto? Paternidad de Dios, Dios como un Padre bueno, está ligado, conectado a plenitud en mi vida. Creo que Jesús nos dejó bastante claro eso, ¿no? Jesús, siempre que habla de Dios, ¿cómo lo llama? Padre, ¿verdad? Lo interesante no es que Él lo llame Padre, lo cual es extraordinario, sino que cuando le preguntaron cómo nosotros debemos orar, ¿se acuerdan? Enséñanos a orar, Señor. ¿Cómo empieza? ¿Usted se acuerda de la oración? Padre nuestro. Lo cual era muy fuerte, porque había diferentes formas de llamar a Dios. Los judíos tenían muchos títulos, ¿no? Más allá del famoso Yahvé o Adonai, había la capacidad de poder expresar a Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Y usted puede ver los nombres de Dios a lo largo de la Biblia y es fascinante. Teniendo que elegir todo eso, Jesús elige uno. No sé si lo pensó alguna vez, pero de todos los títulos de Dios, pues no sé, podrían haber dicho, ustedes cuando oren digan Señor. No hubiera estado mal, ¿verdad? O sea, Señor, Él es el Señor. Podría haber dicho, ustedes cuando oren digan Rey de Reyes. Está bien porque Él es el Rey de Reyes, no hubiera estado mal. Podría haber dicho el Santo, Santo, Santo. Yo creo que hubiera comenzado quizá diciendo, ¿no? Porque Él es el único atributo que está ¿no? a la ponencia de tres o que se expone a tres, ¿no? Santo, Santo, Santo. Hubiera estado muy bien, creo yo. Pero Él, pudiendo utilizar un montón de dinámicas, utiliza Padre. Ustedes cuando hablen con Dios, llámenlo Padre, papá. Y eso por consecuencia atrae algo, ¿no? Si Él es mi Padre, yo soy su hijo, me posiciona en un lugar. ¿Sabe cuando el Señor dice Padre nuestro? ¿Se acuerda lo que sigue después? Santificado sea tu nombre. Por mucho tiempo no entendí eso, le voy a abrir el corazón. Santificado sea tu nombre. ¿Qué? El nombre de Dios sea más santo, imposible. Pues si yo oro,
santifícame, Señor. Creo que todos ustedes están entendiendo en este momento que estoy orando. Limpiarle todos los pecados, ¿no?, que tiene. Santificame. Y estaría bien que ore eso. Pero Jesús dice que yo ore, Padre, lo cual es bastante profundo, y ore que sea santificado su nombre. ¿What? ¿No? ¿Cómo es eso? Si Él ya es santo, santo, santo. Bueno, el significado de santificado sea su nombre no significa que su nombre sea más santo, sino que su nombre como Padre sea revelado de forma más profunda en mí. Jesús no nos dio esta oración para que la repitamos cual loros, lo cual creo que lo entendemos, sino está hablando de prioridades en la oración. Y la prioridad en la oración es que vos te conectes con su paternidad. Y que le pidas a Él, antes de pedirle cualquier cosa, que tu nombre como Padre sea santificado en mí, se revele en mí. Profundo, ¿verdad? Amado, Dios creó ángeles. Yo creo que si tuviera una experiencia con un ángel diría, wow, nunca la he tenido así de ver un ángel, pero creo que sería fuerte. Imagínese usted con una experiencia con un ángel, estaría bueno, ¿no? Bueno, no sé, quizá alguno dice como Daniel, mira, caí como muerto y yo no sé si tengo mucha ganas de que se me aparezca un ángel a ver qué me dice, ¿no? Pero imagínate que si te aparece un ángel, sería tremendo. Y a mí lo que me impactaría es, diría, este ángel viene del cielo, literal, porque es verdad, suben, bajan, es verdad eso, está re cerca de Dios. ¿O no? O sea, está en la Biblia, no tengan miedo para responder, hermano, no le voy a agarrar no lo voy a exponer, ¿no? Pero están cerca de Dios, indudablemente, ¿sí? Están los serafines, diferentes ángeles. Permítame decirle lo siguiente. Los ángeles, Dios los creó, pero no tienen comunión con Dios. Antes que venga la piedra, un segundo. Escuche esto. Los ángeles no tienen comunión con Dios. Los ángeles alaban a Dios. Los ángeles sirven a Dios. Los ángeles obedecen a Dios. Pero no son hijos. No son hijos de Dios. Adán y Eva en la tierra tenían una relación con Dios que Lucifer en el cielo jamás tuvo y que ningún ángel tendrá. Porque a veces nos asombramos, ¿no? Lucifer dirigía la alabanza y estaba ahí delante. Sí, impresionante. ¿Nos hiciste un poco menor a los ángeles en cuerpo? Y nos coronaste de gloria. Y dice el Salmo, y lo llamaste hijo. No entendemos mucho el versículo de Efesios 1:3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús, por encima de todo principado, potestad. Es muy fuerte esa verdad. Que usted puede tener intimidad con Dios y un ángel puede verlo, puede alabarlo, puede adorarlo, puede servirlo, puede obedecerlo, pero no tiene esa relación. Recuerde, Él no fue a la cruz por los ángeles. ¿Por quién fue a la cruz? Dios te creó con un propósito y ese propósito consiste en algo. En ingresar a la comunión que Él tiene en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están completos. Isaías 6. Mirá esto, en Isaías 6, ¿se acuerdan el versículo? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El que está más
hace poquito en la iglesia, le cuento que hay un versículo, un texto, donde un profeta, Isaías, escucha la pregunta de Dios. Dios pregunta en plural: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es una pregunta, está en Isaías 6. En otras palabras, Dios le permite a Isaías colarse en una conversación que el Padre está teniendo con el Hijo y con el Espíritu. Es tremendo eso. Pero en realidad no es colarse. Perdone que haya usado esa palabra. Es una invitación. Isaías es metido en esa conversación y dice: heme aquí, envíame a mí. Dios no envió ángeles para hacer el ministerio. Dios envió a hijos para hacer su obra y a los ángeles que asistan a sus hijos. No sé si está agarrando la profundidad de esto, pero esto es tremendo. Dios lo creó a usted para estar en comunión con las tres personas de la Trinidad. Dios no lo creó porque tuviera una necesidad, se sentía solo. Dios dijo: ay, estoy tan solo en el universo, en la eternidad voy a hacer el universo a ver si me siento un poco más acompañado. No, Dios está completo, vasto en sí mismo. Dios lo crea a usted, crea al hombre por el deseo ferviente de compartir la plenitud que hay en él, en sus tres personas. Y nuestra vida jamás encontrará plenitud fuera de esa comunión, porque fuimos creados para eso. Usted podrá tener logros en el trabajo y ojalá que tenga muchos. Usted podrá formar una gran familia y oro al Señor que cada vez sea más sana, más profunda y más saludable. Y eso es parte del diseño de Dios, de lo que Dios quiere para su vida. Anhelo que usted pueda desarrollar sus dones, pueda compartir la fe, pueda bendecir para... Todo eso está espectacular y es necesario, es parte. Pero la plenitud se desprende de la relación de amor con Él. Porque Él no fue a la cruz porque necesitaba empleados. No fue a la cruz porque se sentía solo. Fue a la cruz porque quiso restaurar esa relación que Él había soñado. Que Dios nos lo revele en el nombre de Jesús. Yo puedo hablar, puedo decir, tirarte versículos, pero se tiene que abrir el velo ahí. Se tiene que abrir una visión espiritual interna, real, práctica, de cuánto te ama Dios. El nivel que experimentás y disfrutás, esa relación está conectada con la visión que tenés de Dios como un Padre bueno. Hay un tope en tu vida espiritual. Y el tope en la vida espiritual se llama paternidad de Dios, bondad de Dios como Padre. Ese es el techo. Que cuando vos empezás a meterte en esa profundidad, algo se destraba en tu vida. Mientras tanto estás peleando, o estás apático, estás frenado, estás desbordado por la bendición de Dios, querés lo que Dios te da y eso está bien y lo anhelamos, lo entendemos, lo necesitamos, pero hay algo más profundo. Hay algo más profundo. Te quiero hacer unas preguntas. Antes te digo esta frase. Dios nos unió a Jesús. ¿Vieron que en la Biblia aparece en Cristo varias veces? En Cristo. No sé si quizá si estás hace poquito tiempo en la iglesia lo vas a ir descubriendo, pero mucho aparece en el Nuevo Testamento en Cristo, en Cristo, en Cristo. Habla de una relación en Él. Bueno, lo que significa es que Dios nos unió a Jesús, a Cristo, para que podamos disfrutar y recibir la misma profundidad de deleite que el Padre tiene en Jesús. Te lo llevo más práctico. Viene Jesús y se va a bautizar, ¿te acordás? En el río Jordán se fue a bautizar. Juan lo bautiza. Jesús ingresa. Hay una voz del cielo. Pará, yo sé que algunos ya lo saben, pero antes que lo digas, vos tenés que presentar a Jesús. Tenés 1000
cientos títulos para presentar a Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de Paz, Alfa y Omega. Tenés 1000 títulos para presentarlo. El Cristo, que justamente venía el Salvador, yo lo hubiera presentado. Aquí tienen el Salvador. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es verdad todo eso? Pero cuando el Padre tiene que presentar a Jesús, ¿cómo lo presenta? ¿Me seguís? Y claro, tiene sentido. Si yo tuviera que presentar a mi hijo, por más que tenga 3 doctorados en medicina, yo no lo presento como el doctor. Lo presento como mi hijo. Porque los otros son roles. Son actividades muy buenas, necesarias, bárbaro. Él vino a salvarnos, indudablemente. El ungido, el Cristo, mi hijo. Ahora, uno diría, bueno, eso está muy bueno del Padre con Jesús. Pero el tema es que no queda del Padre con Jesús. Primera de Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. El Padre tiene que hacer un bautismo, tiene que hacer una presentación, y cuando te ponen, tiene que decir algo de vos y dice, he aquí mi hijo. ¿Te das cuenta? Está apuntando a una relación. Padre-hijo. Así que Dios nos unió a Jesús para que podamos disfrutar y recibir la misma profundidad que el Padre tiene de deleite. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. La tengas sobre vos. Te quiero hacerle algunas preguntas para aterrizar esto. ¿Cómo serían tus relaciones interpersonales si vivieras en ese amor de Dios? ¿Desde qué lugar te relacionarías? Si experimentaras esa plenitud. ¿Cómo gestionarías tus frustraciones, tus fallos o el de los otros si conocieras más profundamente su aceptación incondicional? Digo incondicional porque dice Efesios 1 que hemos sido aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Siempre es en Cristo. ¿Sos aceptado? Si vos no te aceptás, otro tema para charlar, pero que Él te acepta y no tiene problema con vos, está en la Biblia. Quizás no sería más fácil aceptar a los otros con sus defectos y debilidades, ¿verdad? Seríamos menos autoexigentes, menos perfeccionistas. Porque el amor no me lo tengo que ganar, me es dado. ¿Cómo te vincularías con el dinero, con los recursos, si tuvieras una mayor revelación de Dios como un Padre inagotablemente bueno y generoso? Tu problema no es con las finanzas, quizá. Quizá tu problema es que no ves a Dios como un Padre bueno y eso afecta a tus finanzas. Y estás creyendo que todo depende de vos y está muy bien que te esfuerces, hay que tocar puertas, indudablemente. Pero ¿me seguís la idea? ¿Cómo sería tu relación con la ansiedad? Un tema tan vigente, ¿no? En estos tiempos, ansiedad, miedo, te escucha de eso, ¿no? ¿Cómo sería tu relación con la ansiedad y el miedo si tu corazón conociera más profundamente el abrazo incondicional de un Padre bueno? Te agarra y te pone así. Y te tiene. Y no te suelta. Y te tiene. Tengo versículos para esto, Así no algo más largo, y yo sé que no, pero que Él nos lleva en sus brazos, lo dice la palabra. Pero claro, lo puedo saber, pero necesito que se me revele.
Recuerde algo, la plenitud de nuestra vida está determinada por la capacidad de ver y disfrutar a Dios como un Padre bueno. De eso depende la plenitud de su vida y la mía. Yo creo que la pregunta más importante que los cristianos tenemos sobre el Padre no es si Él existe. Por eso estamos hoy acá. No creo que tengamos dudas sobre su existencia. Creo que la pregunta más importante para un cristiano es si Él es realmente bueno. Cuando has visto milagros no dudas de su poder. Pero cuando no conoces tanto la paternidad de Dios, dudas si Él lo quiere hacer con vos. Creo que la segunda pregunta que se desprende de la misma es ¿a qué nivel Dios es bueno? Yo te puedo hablar del agua. Y te puedo hablar del agua. Y creo que todos entendemos qué es el agua, ¿verdad? Pero otra pregunta es hablar de la medida del agua. ¿A qué te referís, Pablo? Bueno, no es lo mismo el agua en un vaso, el agua en una botella, el agua en una pileta, el agua en una laguna, el agua en un río, el agua en un mar, el agua del océano. Yo puedo decir Dios es bueno. La pregunta es, ¿en qué medida Él es bueno? Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿En qué medida se te reveló la bondad de Dios? ¿Modo vaso? ¿Modo botella? Creo que Dios quiere ensanchar en esta tarde y en tu vida la revelación de Él como un Padre bueno. ¿Saben cuántas veces se menciona esto de que Dios es bueno en la Biblia? Más de 240 veces. No es un elemento más. Vos abrís la Biblia y te salpica, te desborda la bondad de Dios. Piénselo conmigo, vamos a algunos personajes, quizá usted lo conoce. Usted abre la Biblia y va a Génesis 12 y se encuentra con una persona llamada Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Sí? Padre de... ¿Se acuerda? Abraham. No, Abraham. Dios le da una promesa, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Bárbaro, sale de su tierra. ¿Qué le promete él? Un hijo. Obviamente le promete naciones que van a surgir, o una gran nación, perdón. Pero a través de un hijo, que él no podía y Sara tampoco. Yo no sé qué pasó en los capítulos posteriores, porque lo llaman el padre de la fe, pero yo cuando miro la misma Biblia que lo llama el padre de la fe, encuentro que el tipo apuró el proceso. Y tiene una relación en su contexto cultural, vamos a poner, ¿no?, con una mujer que no es su esposa, y dice, bueno, ahí está, embarazada la sirvienta, ¿no? Ahora sí, acá viene el Hijo de Dios. Y viene Ismael. ¿Usted qué haría? Discúlpeme, ¿no? Pero te dije que te voy a dar un hijo. El padre de la fe, en serio, el padre de la fe. Dios lo llamó porque Él es bueno. Abraham no había hecho nada para ser llamado por Dios. Le promete un hijo, ¿por qué? Porque Él es bueno. ¿Abraham se equivoca? ¿Verdad que sí? Dios le visita, literalmente, se aparece caminando con él y le dice, de acá a un año vas a tener un hijo. Pero yo ya tengo un hijo, Ismael, bendecilo. Dijo, no, vos sabés lo que era. Dios lo perdona porque Él es bueno y le da Isaac, ¿por qué? Porque Él es bueno. Yo le hubiera dicho el hijo a otro. Dios dijo no. Con Abraham. Está en la Biblia. José. ¿Quiere pensar en José? José. Me cambió mucho el foco verlo así, ¿eh? Quizá le sirve a usted. José, hermano menor de todos los hermanos, ¿se acuerda de la historia? Su papá Jacob, si lo quiere, nieto de Abraham. ¿Sí? Nieto de Abraham. Así que vamos bisnieto. Calamos un poquitito el árbol genealógico, ¿verdad? Está ahí José. A José lo van a matar los hermanos. Larga historia, no viene al caso. ¿Sí? Lo van a matar.
justo pasa un grupo de comerciantes. Dicen, vendámoslo. ¿Por qué no murió José? Porque Dios es bueno. Justo pasaba un grupo de comerciantes. Y justo se le ocurre a uno de los hermanos venderlo. Se va para Egipto. Lo ponen como esclavo. Lo exponen como si fuera una cosa. Lo podría comprar cualquiera. ¿Quién lo compra? Justo pasa el jefe del ejército, Potifar. Después de Faraón, quizá una de las personas más poderosas. Dios es bueno. Cae en la casa de Potifar como un esclavo más y Dios lo empieza a bendecir a José y termina siendo el que lidera todo el espacio. ¿Por qué llega a ese nivel José? Porque Dios es bueno. Obviamente que él fue fiel, indudablemente, pero Dios podía no hacerlo. La esposa se le tira encima de Potifar. José logra escapar. Lo tendrán que haber matado por la falsa acusación. Más en esa época. Lo meten preso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Justo cae en la cárcel en la misma temporada que cae el copero y que cae el panadero del rey, ¿no? Y les interpreta sueños. ¿Por qué les interpreta sueños y Dios le da entendimiento? Porque Dios es bueno. Se olvidan de él durante 2 años. Y gracias a la bondad de Dios que se olvidaron de él, porque si le hubieran abierto antes, hubiera sido alguien libre. Pero justo Faraón sueña. Y el copero dice, ay, me olvidé de José. Porque Dios es bueno. Tengo a alguien que interpreta sueños. Y lo que hubiera sido una salida de la cárcel, fue una salida al lado del trono. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Vinieron 7 años de hambre. Qué duro, ¿no? Pero Dios es bueno, porque eso hizo que pudiera restaurar su familia. Y aquellos que estaban divididos con él, fueron a pedirle ayuda sin saber que era José. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Es bueno. David adultera. Un rey tremendo, maravilloso. Yo le hubiera sacado el reino a David, le hubiera dicho a David, listo, papi, nos vemos en Disney, basta, te puse, no eras nadie, te puse ahí, eras un pastor de ovejas, no lo conocía ni tu padre te quería conocer, yo te puse acá, listo, papi. Y encima asesinaste a alguien, encima. ¿Qué hace Dios? Lo perdona, porque Él es bueno, le devuelve el reino, porque Él es bueno, y de esa relación David se arrepiente, Dios lo restaura y podría haber quedado ahí. Pero Dios le da otro hijo. ¿Cómo se llama? Salomón. Y uno de los peores quizá padres de la Biblia termina siendo el padre del hijo más sabio del Antiguo Testamento. Si usted ve la paternidad de David tiene un montón de defectos, pero para hacer un estudio. Y el hijo más sabio surge de él, de un matrimonio. ¿Cómo es el tema? Yo no lo entiendo. Porque la bondad de Dios no se teologiza, la bondad de Dios se experimenta. Claro, hay una parte nuestra, arrepentirnos, creer, indudablemente. Pero Él es bueno, amado. Él es bueno, usted haga lo que quiera, pero es la bondad de Dios. Job, ¿se acuerda de Job? No estaría conectando a Job con que Dios es bueno. Permítame decir esto. ¿Quién bendijo a Job? Capítulo 1. ¿Quién le dio todo lo que Job tenía? Dios. Porque Él es bueno. Indudablemente era un buen comerciante, seguramente sabía hacer, tenía habilidades comerciales. Pero el que le dio la vida es Dios. El que le dio esas habilidades, ¿quién es? Dios. ¿Que le dio esos hijos? Dios. Lo pierde casi todo. Indudablemente. Mi pregunta es, ¿Dios lo sostuvo a Job en su dolor? Sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es bueno.
¿Es verdad que Job se enfermó mucho? ¿La enfermedad lo logró destruir? No. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Lo sanó después? Podría no haberlo sanado. ¿Por qué lo sanó? Porque Él es bueno. ¿Dios lo restaura a Job emocionalmente? ¿O toda su vida está depresivo después de tremenda pérdida? Lo restaura. Y usted sabe muy bien por qué. Porque Él es bueno. Le da nuevos hijos. No tenía por qué darle otros hijos. Le da el doble en lo económico. No tenía ni por qué darle ni siquiera el doble. Pero lo hace ¿por qué? Porque Él es bueno. Le salpica la bondad en la Biblia, amado. Solo que a veces estamos atravesados por otras cosas y no la podemos experimentar. La bondad de Dios no es una pincelada poética en las Escrituras, no es una metáfora que sea, Dios es bueno. La bondad de Dios es una realidad concreta, práctica, que necesita ser experimentada porque de ella depende la plenitud de su vida. Salmo 34:8 dice, probad y ved que Dios es bueno. ¿No le llama la atención? El orden. Digo, a los que les gustan las matemáticas, el orden de los factores, ¿se acuerdan? No cambia el producto, pero, ¿o no? Pero dice probad y ved. Yo siempre he escuchado ver para creer. Acá dice probar. La bondad de Dios es de esas cosas en la vida que no las vemos, no las logramos ver hasta que no las empezamos a experimentar. Usted puede estar rodeado de bondad. Usted puede tener una manzana acá, una mandarina, una naranja acá, y puede ser muy dulce, pero hasta que usted no la experimenta, no la ve dulce. La bondad de Dios tiene algo de eso. Hay que probar para poder ver. Quiero cerrar con esto. ¿Qué necesitamos experimentar? ¿Qué necesitamos, para experimentar la bondad de Dios en nuestra vida más profundamente? Para conocer a Dios como un Padre bueno y que eso lleve nuestra vida a otra plenitud en cada área. Número 1, identifique heridas en su vida. ¿Qué tiene que ver, Pablo, con lo que venimos hablando? Pues hiciste un salto cuántico, hiciste la típica que cuando vas en la calle y te diste cuenta que era el otro semáforo, que era ahí que había que doblar y pegaste el volantazo y te tocaron la bocina. Después los autos cuando pasaban dijeron, aprende a manejar. Y vos decís, Dios te bendiga. Bueno, ¿no? No, nunca le pasó, yo sé que no. Usted no. Identifique heridas. ¿Por qué, Pablo? Biblia, Jeremías 15:8, escuche esto, a un profeta. ¿Hello? Profeta. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables? Otra versión dice, ¿serás para mí un espejismo? ¿Sabes lo que es un espejismo? Viene esa gente que va en el desierto, ve ahí una palmera y agua y demás, y cuando va se da cuenta que era una ilusión. Jeremías está diciendo, ¿por qué no sana mi herida? Y luego agarra y dice, ¿serás para mí como un espejismo? Que pareces que sos bueno, pero cuando viene no veo tu bondad. Es que hay una relación, hermano. Heridas no sanadas nos llevan a ver a Dios en un espejismo. Entonces decís, pero el otro experimenta la bondad de Dios en esa área, ¿por qué yo no? Y vos decís, creo que estoy hasta más consagrado que él. Es más, estoy hasta más activo en la iglesia. Si lo querés empezar a... ¿Por qué hay como...? Porque a veces lo que nos falta es revelación de él como alguien bueno, y muchas veces eso está atravesado por heridas no sanadas que distorsionan nuestra visión de Dios. Amado, el maltrato, la traición, cualquier tipo de abuso emocional, físico, verbal, sexual, el acoso escolar en su infancia, el maltrato de un maestro, la humillación de una autoridad, las ausencias, palabras que lastimaron, ese consuelo que no estuvo, ese abrazo que nunca estuvo sosteniendo el dolor, en la infancia, en la adolescencia, lo que fuera, en cualquier etapa, pueden formar en nosotros una barrera mental inconsciente que nos impide conectar con Dios como un Padre bueno.
Y amado, el hombre es imagen de Dios. El hombre no es Dios. El hombre es imagen de Dios. Y cuando el hombre, que es imagen de Dios, actúa en prejuicio nuestro, lo que se distorsiona no es solamente la herida de lo que el otro me causó, sino la imagen de Dios. ¿Me seguís? No está desconectado porque Dios no lo desconecta, porque nos hizo imagen. Amado, lo que no sanamos, proyectamos. Y lo más peligroso es que lo proyectamos en Dios. Y claro, y me siento abandonado por Dios en esta situación. Y la pregunta es, ¿alguien alguna vez te abandonó? ¿En algún momento de tu vida te sentiste abandonado? ¿Por quién? Siento que con Dios no doy la talla, siempre me falta, siempre. ¿Con quién no dabas la talla? ¿Con quién siempre faltó? No puedo conectar con su guía, con su dirección, me siento un tonto, siento que Dios no me habla. ¿Quién cayó en tu vida que tenía que hablar? Lo que no sanamos, proyectamos. Creo que hoy es una buena tarde para empezar a pedirle a Dios o continuar pidiéndole a Dios que restaure su imagen distorsionada en nosotros como un Padre bueno. Él es bueno. Lo segundo es identificar no solo heridas, sino creencias. Creencias falsas respecto a Dios. Amado, mire esto, las creencias que tenemos de Dios determinan lo que disfrutamos de Dios. ¿Escuchó? Lo que creemos de Dios es lo que experimentamos. Y le voy a decir algo, en un mundo de información le voy a decir algo. La creencia es más poderosa que la información. Usted puede saber, tener la información que Dios es bueno, pero no creerlo en lo profundo. El saber es lo que respondemos en un examen, en una pregunta, cuando alguien nos hace una consulta sobre algo. La creencia es lo que sale cuando vienen las dificultades, las presiones. Ahí sale la creencia. Ahí sale lo que creo, veo de Dios. Con el saber aprendemos, con las creencias decidimos. El saber es bueno, indudablemente, amado. El saber es necesario. Pero si solo queda en saber, no transforma. Lo que nos cambia no es la información sola, lo que nos cambia es la experiencia. Y eso en la Biblia se llama revelación o entendimiento. Te quiero preguntar, ¿cómo es Dios para vos? ¿Cómo es Dios para vos? Te tiro estas preguntas, quizás te sirven después para profundizar. ¿Cómo vivían tus padres a Dios? ¿Qué decían de Él? La gente que modeló tus primeros años de la fe, que son tan importantes en nuestro desarrollo espiritual. La gente que estuvo ahí en los primeros años, que modeló tu fe de diferentes formas, ¿disfrutaba a Dios? Te pregunto, cuando vos te equivocás, ¿Dios es el primer recurso? ¿Entendeme la palabra recurso? ¿Dios es el primer recurso que vas? ¿O tenés que mejorar para luego acercarte? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué va primero? Eso habla mucho de tu visión de Dios. En tu relación con Dios, ¿podés mostrarte sincero trayendo tus enojos? Dije bien, no me equivoqué. ¿Tus enojos? Dije bien, no me equivoqué. ¿Tus enojos? ¿Tus preguntas? Soy bíblico con esto también. ¿Tus quejas?
David dijo, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Está en la Biblia. ¿O lo ves como irreverente hacer eso? Como que es, o falta de fe. No, como voy yo. Cuando digo la palabra servicio, iglesia, congregar, ¿qué viene a tu mente? Sincero, no lo digas. La posta. ¿Viene algo de exigencia? ¿Viene algo de obligación? ¿Viene algo de tengo que? ¿O viene la casa de mi padre? ¿O viene conexión? ¿O viene gozo? ¿O viene fiesta? ¿O viene sanidad? ¿A qué te conectas? Y esto no para condenarte, no. Dios no trabaja desde la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios trabaja desde la transformación, desde su palabra. No es por ahí. Lo que te estoy preguntando no es para que te sientas menos, lo que te estoy preguntando es para que te veas. Porque lo que no vemos, imposible que podamos llevar a Dios. ¿Te acordás la parábola del hijo pródigo? El padre que tenía 2 hijos, uno se va al mundo, por decir una manera, el sistema de este mundo derrocha todo, y el hijo que se queda en la casa con el padre. ¿Saben qué nos enseña esta parábola para no volver a ella y ir terminando? La revelación que tenemos de Dios como un padre bueno determina la plenitud de lo que experimentamos. Uno se fue porque creía que el padre no era suficiente y tenía que encontrar afuera lo que el padre nunca le iba a poder dar. El padre no era suficiente. El otro se queda viendo a ver si puede ganar lo que el padre tiene. Los dos están errados. Uno porque se va lejos del padre y el otro porque está cerca del padre, en las dinámicas del padre, está en la iglesia, sirve, es líder, toca un instrumento, predica, no sé. Pero se pone mal porque dice, che, ni siquiera un cordero me puede matar. ¿Qué tenía distorsionado el segundo hermano? La bondad de Dios, igual que el primero. ¿Cómo ves a Dios? Primero, identificar heridas. Segundo, pedirle a Dios que te dé claridad de creencias erradas sobre Él. Y el último, pedile a Dios que se te revele como un padre bueno. Pedíselo. Decirle, papá, sí es verdad que sos tan bueno y mucho más que un vaso de agua, mucho más que una botella, mucho más que una pileta, mucho más que un río. Y vamos a ponerle océano para tratar de darle un poco de magnitud a la cosa, pero mucho más que eso. Si es verdad, yo te lo pido. ¿Y sabes qué? Es bíblico, porque Pablo oraba eso. Pido que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. Escucha esto. Para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. ¿Te das cuenta? Para poder experimentar la plenitud total de Dios, lo que hay que orar es que se me revele más profundo que Él es un Padre bueno que me ama. Porque está conectado. Y eso oraba Pablo por la iglesia de Éfeso. Usted tiene un Padre bueno, amado. Dios es bueno. Y la plenitud en nuestra vida no está conectado a lo que nos pasa. Está conectado a la visión que tengo de Dios como un Padre bueno. ¿Lo puedes ver? ¿Hay heridas? ¿Hay cosas que Dios quiere sanar en este tiempo? Qué buena invitación este tiempo para poder traer al Señor. ¿Hay creencias de Dios que te están impidiendo conocer a Dios realmente como Él es? Qué bueno que aparezcan, que salgan a luz para poder llevarlo sujeto a la obediencia a Cristo. Pero pedile a Dios, Dios, revélame cuánto me amás para que pueda ser lleno de la plenitud total de Dios. Porque yo lo quiero. Yo lo quiero. Amén.